El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Ministro de Defensa dice que bombardeo contra disidencias de las FARC no fue producto del azar. Comandante del Ejército dice que desconocían presencia de niños en campamentos de disidencias de las FARC. Roban buseta escolar con 2 menores que iban a bordo. Niños fueron abandonados por los asaltantes. Una mamá simuló secuestro de su bebé para que su esposo no se diera cuenta que el hijo era de otro hombre. Declara muerto a un hombre de 80 años en clínica de Barranquilla y cuando llegó a su pueblo en Ponedera estaba vivo. México permitirá el ingreso de autoridades de Estados Unidos para investigar masacre de familiar mormón. En Chile, presidente Piñera aprueba subsidio de menos de $100 para trabajadores que ganan sueldo mínimo. Crece el rechazo nacional al bombardeo en el que murieron 7 niños en San Vicente del Caguán. Es tendencia la exigencia de renuncia del ministro Botero. Ministro Botero responde que todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento en las que se cuenta con asesoría jurídica. Comandante de Fuerzas Militares dice que operación fue legítima y cumpliendo los protocolos establecidos. Personero de Puerto Rico, Caquetá, desmiente versiones oficiales y dice que las fuerzas militares sí sabían de la presencia de menores reclutados por disidencias. Personero dice que por lo menos 3 de los niños estaban desarmados y permanecían en el campamento contra su voluntad. ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Así fue la denuncia de Roy Barreras, que tiene en la cuerda floja al ministro de Defensa Guillermo Botero. En Bucaramanga, familia denuncia secuestro de un soldado desde hace 8 meses. Reciben pruebas de supervivencia, pero no saben quién lo tiene. Ministra de Justicia reconoce que el hacinamiento en las cárceles del país alcanza el 55%. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Tras el candente debate en el que el ministro Guillermo Botero quedó prácticamente en la cuerda floja, el titular de Defensa, en compañía de la cúpula militar y policial, entregó hoy nuevas versiones sobre el bombardeo en el que fueron asesinados 7 niños. Botero y las fuerzas militares defienden la acción de guerra y dicen que fue una operación legítima y que no sabían de la presencia de menores en el campamento donde fue abatido alias Gildardo Cucho. No puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto. Con estas palabras, muy temprano, el ministro de la Defensa intentó bajarle el tono y la seriedad a las declaraciones y acusaciones en su contra presentadas anoche en el Congreso. Dijo que el bombardeo del pasado 29 de agosto a las 11 de la noche en zona rural de San Vicente del Caguán no fue producto del azar. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada proceso militar de toma de decisiones. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional. El comandante de todas las fuerzas, el general Luis Fernando Navarro, fue mucho más preciso. No fue una operación contra menores de edad, fue una operación contra el cabecilla Delgado Residual Séptimo, alias Gildardo Cucho. Insistieron en que el bombardeo se desarrolló contra una base campamentaria y que no sabían de la presencia de menores. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito, alias Gildardo el Cucho. Es necesario tener en cuenta que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Y asegura el ministro que nunca supo que entre los muertos hubiera menores de edad porque esa tarea de identificación de cuerpos no le corresponde. Las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal, que reporta a la autoridad judicial de conocimiento del caso los informes técnicos científicos para la valoración que en derecho corresponda. Misterioso caso en el Atlántico. Un hombre de 80 años de edad fue declarado muerto en una clínica de Barranquilla. Al ser trasladado a su pueblo para enterrarlo, sus familiares se llevaron la sorpresa de que el abuelo estaba vivo. Daniela, buenos días, ¿cómo es la historia?
Muy buen día para usted, Luisa, y también para los televidentes. Bueno, le cuento que ese hombre estuvo internado en una clínica ubicada en el centro de Barranquilla alrededor de unos 15 días. Pues en este momento él se encuentra en el municipio de Ponedera, lamentablemente, luego de que lo hayan declarado muerto de esta clínica. ¿Quiénes se dieron cuenta? Pues sus familiares y también las personas que estaban preparando el cuerpo, Luisa, antes de que este fuese velado y posteriormente enterrado. Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando en una clínica ubicada en el centro de Barranquilla declararon al señor Candelario Gutiérrez, de 80 años, muerto. El hombre se encontraba internado desde el pasado 24 de octubre. Por un cuadro de dificultad respiratoria. Como antecedentes tenía este paciente una enfermedad obstructiva crónica pulmonar. Fue valorado por el intensivista el día 25. La doctora asegura que fue necesario reanimar al paciente, sin embargo, este no tenía signos vitales, por lo que fue declarado su deceso. El día de su deceso, la doctora que estaba en turno asistió a su reanimación cardiopulmonar, donde ella consignó que los signos vitales del paciente: no tenía tensión arterial, no tenía pulso. Y aquí mostramos el electro, donde verdaderamente no hay actividad eléctrica. Médicos aseguran que se pudo tratar de un trastorno nervioso llamado catalepsia, el cual se puede presentar a cualquier edad. El señor Candelario se encuentra junto a sus familiares, quienes lo cuidan en el municipio de Ponedera. Los médicos no se explican qué pudo haber pasado, ya que incluso el cuerpo del hombre fue trasladado en una bolsa plástica hasta el municipio de Ponedera, que queda aproximadamente a unos 40 minutos de Barranquilla. Daniela Castillo, CMI La Noticia. Daniela, muchas gracias. Y el robo de una buseta escolar en Cali sorprendió a 2 menores que iban a bordo del vehículo. Al momento del asalto, los niños estaban dormidos y más adelante fueron abandonados. La policía logró interceptar a los asaltantes y recuperar el transporte escolar. Javier, buenos días. ¿En qué estado se encuentran los niños? Luisa, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, los 2 niños se encuentran en buen estado de salud, fueron devueltos a sus padres después de un intenso operativo que se realizó en las últimas horas aquí en la capital del Valle del Cauca, cuando la buseta en la que ellos se transportaban después de llegar de su jornada escolar fue robada por 2 hombres. Desde el aire, la policía realizó el seguimiento a la buseta de transporte escolar que había sido robada por 2 hombres armados en el oriente de Cali. Arribó un tipo por el lado mío con un revólver y me encañonó. Entonces yo abrí la puerta y lo empujé y me tiré. Pero yo no en un momentico no me acordé que ya los 2 niños ni que iban por el carro, sino que yo traté de correr y cuando vi que la señora le pegaron un golpe, entonces me volví. Entonces el tipo me tenía encañonado y ya había montado el carro. En su huida, los delincuentes hicieron bajar a los 2 pequeños. Estos sujetos no se dan cuenta que en el interior habían 2 menores durmiendo. Unas cuadras posteriores bajan uno de los menores. Seguido el recorrido de estas personas, se dan cuenta que hay otro menor. Uno de ellos se baja del vehículo con este menor. El oficial señala que la efectividad en el operativo tuvo lugar gracias al cierre de la ciudad por casi una hora, tiempo en el que el modelo de vigilancia por cuadrantes, con el apoyo del halcón, encontraron a los menores y recuperaron el vehículo. En otras noticias, en el Valle del Cauca, un insólito caso se registró en el municipio de Dagua, en el oeste del departamento. Una mujer simuló el secuestro de su propio hijo de tan solo 1 mes de nacido para esconder una infidelidad a su esposo. El bebé de 1 mes de nacido fue reportado por su progenitora como raptado en el municipio de Dagua, oeste del Valle del Cauca. Según el denuncio, hombres a bordo de una camioneta la amenazaron con un arma corta y se llevaron al pequeño. Se inician las labores de investigación y se logra dar con el paradero. Posteriormente, el Gaula logró determinar que la mujer había fingido el secuestro para evitar que su esposo se diera cuenta que ella le había sido infiel y que en realidad el pequeño era hijo de otro hombre. Por eso le entregó el niño a un familiar para fingir todo. Si yo no hago algo rápido, yo sé que en cualquier momento él se da cuenta, porque es que el niño no se parece nada a él. Quien se determina que había sido entregado de manera voluntaria por su madre, todo motivado en que su hijo era producto de una relación extramarital y dado a ello su esposo o su cónyuge
estaba sospechando de esta situación. La policía también confirmó que iniciarán actuaciones judiciales por falsa denuncia y se restablecerán los derechos al menor. En este momento, la mujer se encuentra en un proceso por falsa denuncia y su hijo se encuentra en poder de bienestar familiar. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. México permitirá el ingreso de autoridades de Estados Unidos para investigar la masacre de una familia mormona en la que murieron 6 menores de edad y 3 mujeres. El canciller Marcelo Ebrard llegó hasta el lugar del crimen en Sonora y afirmó que estos hechos no quedarán impunes. De una atrocidad que no se puede permitir. El presidente de la República encabeza la indignación de México frente a esos hechos. Nos ha pedido que vengamos acá lo más pronto posible después de que se conoció la tragedia. De esta manera, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno azteca está trabajando para aclarar los hechos que enlutaron en los últimos días al país, cuando al parecer una disputa entre carteles acabó con la vida de 6 niños y 3 mujeres de la familia Levarón, pertenecientes a la comunidad mormona. Los consideramos una comunidad muy respetada y querida en México. Son parte de nosotros, de nuestro pueblo desde los años 20 del siglo pasado. Y además son ciudadanos norteamericanos. Los hechos se presentaron en la zona fronteriza entre los estados de Sonora y Chihuahua, lugar conocido por los enfrentamientos entre bandas criminales. Estas personas de ciudadanía estadounidense fueron emboscadas y murieron baleadas cuando se encontraban dentro de sus camionetas. Al final, los vehículos terminaron calcinados. 8 niños lograron sobrevivir y uno de ellos escabulló hasta llegar al rancho al que se dirigían. Le contó a Julián Levarón, familiar de las víctimas, quien dio aviso a las autoridades. Y continúa la crisis en Bolivia. La Defensoría del Pueblo informó que al menos una decena de personas resultaron heridas en medio de los fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. El anuncio se conoce el mismo día en el que el opositor Luis Fernando Camacho intentara regresar a La Paz para exigirle la renuncia al presidente reelecto Evo Morales. Y en medio del descontento social en Chile, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que fija un subsidio de menos de $100 para los trabajadores que ganan menos del salario mínimo. El proyecto será debatido por el Congreso a partir del próximo año. El anuncio de Piñera se da mientras continúa la jornada de protestas que ya llega a su 3ª semana. El gremio de los transportadores hizo un llamado a bloquear las principales calles del país. Y Rusia advierte al mundo que tiene a su disposición un avanzado sistema de armas, único en el mundo, con una capacidad de ataque que supera la de cualquier potencia militar. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que pondrá en servicio un poderoso arsenal de armas que ninguna otra potencia militar en el mundo posee. Trabajaremos en armas ofensivas que superarán cualquier sistema de defensa antibalístico. Ahora ya no es ningún secreto que lo hicimos. El sistema de defensa antibalística tiene como fin interceptar los misiles balísticos. Lo que hicimos fue mejorarlos notablemente y crear otro armamento que no tiene rival en el mundo. A pesar del anuncio, Putin aclaró que la política militar de su país y de la incorporación de un nuevo armamento de última tecnología no es un motivo para amenazar a nadie. Moscú ha revelado recientemente su músculo militar y su sistema de defensa de última generación, que cuenta con un vehículo deslizante hipersónico, un dron subacuático con armas nucleares y un misil crucero con poder nuclear, en medio de su creciente carrera armamentística con los Estados Unidos. En Tailandia, al menos 15 muertos deja un ataque armado en el sur de ese país. Las autoridades informaron que los hombres, quienes serían insurgentes musulmanes, asaltaron con armas de fuego varios puestos de seguridad de la policía en la provincia de Yala. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el ataque. Continuamos en CMI, primera emisión. La denuncia del senador Roy Barreras sobre la muerte de 7 menores de edad durante un bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de las disidencias de las FARC tiene al gobierno nacional dando explicaciones y al ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la cuerda floja. La denuncia que tiene dando explicaciones al Gobierno Nacional, al Ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares fue hecha por el senador Roy Barreras en la plenaria del Senado en el debate de mociones de censura contra el Mindefensa Guillermo Botero. Dijo que en un bombardeo contra disidencias de las FARC fueron asesinados 7 menores de edad. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo?
¿Usted por qué le escondió eso a Colombia? A uno le contaron sus hombres. Fue tan grave la denuncia de Roy Barreras que el propio expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, pidió explicaciones. Son dos temas delicados para el país. El tema del bombardeo en el cual murieron unos niños y el tema de la hipótesis de que el señor Flower Trompeta habría sido asesinado por las Fuerzas Armadas. Ante la insistencia, el ministro respondió que la fuerza pública lo que hizo fue bombardear un campamento de alias Gildardo García, disidente de las FARC. Cuando esta operación se hace, no se conocía la presencia de menores. No se sabía de la presencia de menores. Después, uno a uno los partidos fueron cantando su voto en relación con la moción de censura del ministro. La moción de censura de un ministro que yo acompaño tuviera como implicación no simplemente el cambio de un ministro, sino el cambio de una política. Esa moción de censura puede que no se apruebe, pueda que no tenga los votos, pero tiene todos los fundamentos del mundo, todas las razones del mundo para proponerla y que ojalá se acepte. Estamos listos a votar la moción de censura en forma anónima. Si bien el Partido Verde lo hace público, sabemos de la presión que hay sobre colegas de otras bancadas. La decisión de votar positivamente la proposición de moción de censura presentada en contra del señor ministro de Defensa, doctor Guillermo Botero. En defensa del ministro salieron el Partido Conservador y, por supuesto, el Centro Democrático. Para que ahora entonces al gobierno que le ha tocado enfrentar a los criminales y a la criminalidad lo quieran poner en entredicho y quieran simple y llanamente sacar al ministro que comanda las fuerzas militares y de policía, no es sino para ver la incoherencia de este debate. Las repercusiones del debate podrían costar la cabeza del ministro el próximo miércoles, si es que antes no renuncia. Hoy hay mayorías en el Senado de la República para aplicarle la moción de censura, de acuerdo con el artículo 135 de la Constitución Nacional. Horas después del acalorado debate, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, citó a la prensa para explicar lo ocurrido esa noche del 29 de agosto en zona rural de San Vicente del Caguán. Sin embargo, tras sus explicaciones, quedaron más dudas que certezas sobre lo que ocurrió durante el bombardeo en el que perdieron la vida 7 menores de edad. Asumiendo como persona y funcionario, Guillermo Botero, el ministro de la Defensa, se defendió de los ataques proferidos por el senador Roy Barreras en su contra. Dijo que con esas acusaciones pone en riesgo al Estado. Y aquí están en juego los instrumentos con que cuenta la sociedad y el Estado para protegerse de las graves amenazas que nos acechan y que estamos en obligación de combatir. Aseguró que la operación del 29 de agosto a las 11 de la noche en zona rural de San Vicente del Caguán contra alias Gilberto Cucho, disidente de las FARC, fue planeada con todas las garantías. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las fuerzas militares desde 2008. Reveló que los actos urgentes en campo, como el levantamiento de los cuerpos y las necropsias, fueron realizadas por funcionarios con atribuciones de policía judicial y que esa información hace parte de la reserva del sumario. En el debate, fue acusado de no haberle dicho al país que en ese bombardeo murieron al menos 7 menores de edad. Las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal, que reporta a la autoridad judicial de conocimiento del caso. La competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial. Otro hecho por el que fue cuestionado fue la muerte en supuesto combate del joven Flower Trompeta la semana pasada en Cauca. Dijo que hasta ahora no hay evidencias de que el joven haya sido torturado. Son las autoridades judiciales las competentes para evaluar, según los resultados de la prueba técnico-científica, las circunstancias y ocurrencias de los hechos y la presunta responsabilidad de miembros de la fuerza pública. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, dijo que no tenían conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte del esquema de seguridad de alias Gildardo El Cucho. Aseguró que el bombardeo se ajustó a los protocolos de guerra y que fue una operación legítima.
El operativo contra alias Gilberto Cucho, insistió el comandante de las Fuerzas Armadas, fue planeado y ejecutado en el marco de la ley. Tenemos plena certeza de que se trató de una operación legítima, legal y en el marco del derecho internacional humanitario, acatando todos y cada uno de sus principios y pormenores. Dijo que el bombardeo no fue contra menores de edad, sino contra el campamento de alias Gildardo Cucho, en medio de las selvas de Caquetá, cerca de San Vicente del Caguán. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo del Cucho. Y dijo que el pecado lo cometieron las disidencias de las FARC al reclutar y mantener ilegalmente menores de edad en sus campamentos. Es necesario tener en cuenta que quien infringe el derecho internacional humanitario es quien coloca a una persona protegida en un riesgo que no debe soportar. Es decir, que el gado residual es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar. Afirmó que la estructura bombardeada era un gran complejo de guerra inapropiado para menores de edad. Y desde Florencia, el personero de Puerto Rico, Caquetá, Erner Carreño, desmintió las versiones oficiales y dijo que el gobierno sí sabía que había menores de edad en el campamento de las disidencias. Estos menores habían sido reclutados 2 meses antes. Según el personero, los niños estaban allí en contra de su voluntad y en calidad de reclutados de manera forzada. Desde Florencia a Caquetá nos amplía la información nuestra corresponsal Wendy Barrios. Wendy. Buenas tardes, Luisa. Pues en Caquetá hace más de un mes se hizo la denuncia por el reclutamiento y muerte de 3 menores de edad, presuntamente en el bombardeo contra alias El Cucho ocurrido en zona rural de San Vicente del Caguán. El personero de Puerto Rico habría establecido esta denuncia ante la Fiscalía. Fue necesario el debate contra el ministro de la Defensa para que se diera a conocer a la opinión pública el otro resultado de la operación contra alias El Cucho, en el que murieron 14 presuntos disidentes, pero varios de ellos eran menores de edad. Lo que tengo conocimiento de la Personería Municipal fue el 11 de septiembre, se hizo la inhumación de una niña de 13 años y los niños, la niña de 16, 17 años, pues todavía no tengo conocimiento si todavía se le ha entregado el cuerpo. Lo que manifiestan los familiares es que Medicina Legal no le ha hecho entrega de los cuerpos por motivo de que se encontraban incompletos. En Caquetá también se habla de aumento del reclutamiento forzoso de menores. Se recuperó una joven adolescente que al parecer había sido también caída en este bombardeo con una de extremidades superiores que había sido amputada y pues se recuperó, se puso a disposición del bienestar familiar. Ella luego del hogar de paso se fuga y pues prácticamente no sabemos el paradero de ella. Las situaciones por reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Caquetá se están registrando principalmente en Florencia, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. En Caquetá, Wendy Barrios, MI La Noticia. Wendy, muchas gracias. Y un informe de Medicina Legal estableció los nombres de los 7 menores muertos en la operación militar, sobre la que el Ministerio de Defensa guardó silencio durante más de 2 meses. El 30 de agosto las fuerzas militares y el gobierno reportaron un bombardeo contra un campamento de la disidencia de las FARC en la vereda Candilejas del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. La operación fue anunciada como un éxito militar, pocas horas después del anuncio de rearme de Iván Márquez. Anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales SECOES a adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC. Un trabajo en equipo, direccionado por el Comando General de las Fuerzas Militares, por el Ministerio de la Defensa Nacional, y que de alguna manera, pues, debilitamos estas organizaciones. El documento de Medicina Legal que fue revelado en el Congreso de la República confirma que casi la mitad de quienes perdieron la vida eran menores de edad. Ángela Gaitán, 12 años, Sandra Vargas, 16 años, Diana Medina, 16 años, José Rojas, 15 años, John Pinzón, 17 años, Wilmer Castro, 16 años, Abimeiler Morales, 17 años. Las edades y las identidades fueron ocultadas por el gobierno, pese a que en ese momento hubo polémica sobre la posible presencia de civiles en el campamento.
Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a CMI Primera Emisión, espere. No termina la angustia para una familia en Cartagena que espera la repatriación del cuerpo de Diana Carrillo, víctima de feminicidio en Ecuador. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Un gran paro nacional se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, convocado por los sindicatos de trabajadores del país y los partidos de oposición. Indígenas y estudiantes se unieron en rechazo al que llaman paquetazo del presidente Duque y por los múltiples asesinatos presentados en el departamento del Cauca. Cada día se suman más organizaciones al gran paro nacional del 21 de noviembre. FECODE, nuestra Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la CGT, la CTC, movimientos estudiantiles. Nos movilizaremos contra el paquetazo que hemos denominado de reforma que pretende el gobierno nacional radicar en el Congreso de la República como reforma laboral, reforma pensional. Esperamos movilizar 2-3 millones de colombianos por las calles, por las carreteras y por las veredas colombianas. Los estudiantes de las universidades públicas también reafirmaron su apoyo a la gran movilización. No podemos permitir que los escasos recursos de la universidad pública en Colombia se vayan pagando errores del Estado colombiano como ejecuciones extrajudiciales. Comunidades indígenas se desplazarían desde diferentes regiones a las principales capitales, rechazando los múltiples ataques a indígenas en el Cauca. Estamos llamando a una minga nacional para rechazar todos estos actos de barbarie que se están presentando en los territorios y efectivamente estamos convocando a todas las comunidades indígenas a las ciudades capitales, especialmente aquí a Bogotá. Las bancadas de oposición anunciaron que el próximo 19 de noviembre, es decir, 2 días antes del gran paro, la plenaria del Senado será de control político sobre el denominado paquetazo, que incluye la ley de financiamiento, la reforma tributaria y la reforma pensional. El dolor para la familia de Diana Carolina Carrillo, asesinada presuntamente por su expareja sentimental en Ecuador, no acaba. Hace un mes su familia espera la repatriación del cuerpo. Tatiana, buenas tardes. ¿Y por qué no se ha podido repatriar el cuerpo? Buenas tardes, Luisa, televidentes. Lo que señalan sus familiares es que el consulado señaló que el cuerpo sería traído hasta la frontera con Colombia y de allí sus familiares debían traer el cuerpo hasta la capital de Bolívar. Sin embargo, hasta el momento no hay una razón concreta por parte del consulado. El drama para la familia de Diana Carolina Carrillo Cárdenas, hallada muerta el pasado 6 de octubre en su casa en la provincia de Manabí, Ecuador, parece no terminar. Ha pasado un mes desde que recibieron la mala noticia y el cuerpo aún no ha podido ser repatriado, según su familia, por negligencia del consulado colombiano en Ecuador. Ellos quedaron que ellos la iban a poner de Santo Domingo a la frontera colombiana y de la frontera colombiana le tocaba a nosotros. Pero aún ni en la frontera colombiana no han hecho nada. Los familiares de la mujer, madre de 3 hijos, piden ayuda para poder darle el último adiós y justicia para que el presunto asesino, quien sería su pareja sentimental en ese país, pague por su muerte. Pido que me la traigan, porque ya mi hija tiene tantos días, ya estuvo un mes, 3 días, está ya muerta. Diana se había ido hace 2 años por un mejor futuro y fue entonces cuando conoció al hombre llamado Stanley Macías. Ella puso 3 denuncias ante la Fiscalía General de allá de Ecuador y hay un papel donde hay unos audios donde él la amenaza que la va a matar. La última vez que supieron de Diana fue el pasado 3 de octubre cuando ella habló con uno de sus hermanos y le dijo que se regresaría al país. Su familia también dice que no cuenta con los recursos necesarios para hacer por ellos mismos esta repatriación y por eso piden la ayuda a las autoridades competentes. Es por el momento la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, muchas gracias. ¿Quién tiene en su poder al soldado profesional Jesús Albeiro Acosta? Eso es lo que se preguntan sus familiares hoy en Santander. El militar fue secuestrado hace 8 meses en Arauquita por hombres armados y hasta el momento nadie tiene pistas sobre su paradero. Ana Mercedes, buenas tardes. Detalles de este caso. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues es un hermetismo total el que ciñe la desaparición de este soldado profesional que lleva 17 años sirviéndole a la patria. Lo único que se conoce es una prueba de supervivencia a través de un video enviado a su familia en el cual él mismo asegura está en poder de una disidencia de las FARC en Arauquita. 8 meses de sufrimiento silencioso lleva a la familia del soldado profesional Jesús Albeiro Acosta, secuestrado por desconocidos en zona rural de Arauquita. Su testimonio a través de esta prueba de supervivencia hace 4 meses es lo único que saben del militar. El pasado 5 de marzo fui retenido por una comisión del 10º Frente de las FARC. Desde entonces me encuentro
en poder de ellos, he estado bien. Uno llama y lo que le dicen es que tenga que esperar porque no se sabe nada, que tenga que esperar y que tenga que esperar, es lo único que le dicen a uno. La familia del militar pide clemencia a sus captores. Él no tenía la culpa de estar en esto. Esto es una guerra absurda que prácticamente pagan las personas que no deben pagar. A través de la Oficina de Comunicaciones, la unidad militar a la cual pertenece el soldado señaló que por el hecho solo se pronunciará el comando del ejército. Entre tanto, su hermano aprovechó este medio para enviarle un mensaje. Manito, de acá yo le envío un mensaje muy grande y le doy fuerza para que siga adelante y no se deje de caer, que yo sé que mi Dios es grande y poderoso y nos lo va a devolver pronto. Quedamos entonces a la espera de un pronunciamiento de parte de la Fuerza Pública sobre este secuestro o desaparición de este uniformado. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, gracias. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, advirtió que el hacinamiento en las cárceles llega al 55,4%, por lo que anunció más de 20.000 nuevos cupos carcelarios para mitigar el problema. Actualmente, en los centros de reclusión se encuentran privados de la libertad más de 124.000 personas, de las cuales más de 9.000 están en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, por lo que se hace necesario tener nuevos cupos carcelarios. Hablaríamos así rápidamente, no lo quiero decir 23.000, 20.000, estaríamos hablando entre 20.000 cupos más o menos entre los que vamos a entregar, los que se van a contratar y los que se van a diseñar entre 2019 y 2020. Sin embargo, la ministra dijo que para resolver el problema de hacinamiento en las cárceles, los municipios y departamentos deben asumir su responsabilidad. Prefieren coger o tomar de su presupuesto reducido para estos entes y no para centros penitenciarios. Pero ya es hora de que asuman esa responsabilidad porque en estos momentos se nos está haciendo muy difícil como nación seguir asumiendo y colaborando en la responsabilidad de los sindicados y procesados. Por su parte, el nuevo director del IMPEC aseguró que una de sus principales tareas será luchar contra la corrupción. Vamos a tomar las decisiones que sean del caso, se van a tomar las medidas que sean del caso, se van a generar unos equipos de trabajo precisamente para combatir todo el tema de corrupción, trabajando siempre con la Fiscalía General de la Nación, trabajando con los entes de control. El nuevo director del IMPEC es abogado y administrador de empresas con 31 años de servicio. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, un niño de 3 años murió en un incendio en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Ya regresamos. Seguimos en CMI Primera Emisión. Un niño de 3 años murió en un incendio en el barrio Bellaflor, en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Natalia está en el lugar. Natalia, ¿cuáles fueron las causas del incendio? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues la hipótesis que maneja Bomberos de Bogotá, entidad que atendió esta emergencia, sería que una pipa de gas habría estallado en esta zona. Recordemos que esta vivienda está ubicada en una zona de invasión en la localidad de Ciudad de Bolívar. Estaba hecha en latas y también en madera. Completamente incendiada quedó esta vivienda y desafortunadamente en el momento del incidente un menor de edad se encontraba en el interior y perdió la vida. Este niño tenía 3 años de edad. Lo que nos han dicho algunas personas, vecinos de esta comunidad, es que vivía con su madre y con su padre. Sin embargo, en el momento del incidente ninguno de estos dos hacía presencia en esta zona. El menor estaba solo. Hasta este punto en la localidad de Ciudad Bolívar llegaron entidades como el IDIGER, también bomberos y también medicina legal, criminalística, quien recogió el cuerpo del menor para trasladarlo a medicina legal y seguir investigando las causas exactas de este incendio que se registró sobre las 6 de la mañana. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, en CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Y a su etapa final llega el juicio contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe, el ganadero Santiago Uribe Vélez, por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Santiago Uribe Vélez también es investigado por el homicidio de un conductor de bus, Camilo Barrientos. Yolanda, buenas tardes. ¿Y cómo avanza la audiencia? Buenas tardes, Luisa y televidentes. Pues la audiencia esta mañana se ha concentrado en los alegatos de la Fiscalía que pretenden probar la culpabilidad del hermano del expresidente Álvaro Uribe. Incluso lo relacionan a los 12 apóstoles con más de 25 homicidios.
Al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, se le procesa por concierto para delinquir agravado en el caso concreto de la conformación de un grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles y el homicidio agravado del conductor de servicio público Camilo Barrientos Durán, hecho ocurrido en febrero de 1994 en el municipio de Yarumal, norte antioqueño. Primero, la conformación de una estructura armada ilegal, los 12 Apóstoles, entre otras denominaciones, como ya dijimos, integrada por actores públicos y privados con el propósito de ejecutar una política de exterminio en contra de la delincuencia común y la subversión. Entre las pruebas, la Fiscalía presentó 8 documentos que probarían el accionar delictivo de los 12 Apóstoles en el norte de Antioquia y que incluso estarían relacionados con más de 25 homicidios. Sobre procesos adelantados por homicidios atribuibles a la banda de justicia privada conocida como los 12 Apóstoles. Por este mismo caso, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 27 años de prisión al mayor en retiro Juan Carlos Meneses, uno de los principales testigos en el caso de los 12 Apóstoles. De otro lado, en Medellín fue evacuado otro edificio por no tener las normas sismo resistentes. Ubicado en el barrio Robledo Occidente de Medellín está el edificio Kampala, construido en 2008. Son 72 apartamentos en 13 pisos. Esta semana vence el plazo para que esté totalmente evacuado con la finalidad de repotenciar la estructura, que luego de estudios se concluyó no cumple con las normas de sismo resistencia. Le reclamamos a la constructora unos estudios que permitieran identificar la situación real del edificio y bueno, sobre esos estudios es que estamos tomando las decisiones actuales, básicamente porque el resultado muestra que existen, digamos, unos errores de cálculo. El Departamento de Atención de Desastres de Medellín apoyó la recomendación de evacuación. Los residentes dejaron sus apartamentos de manera controlada. Tomamos la decisión de darle cumplimiento a las recomendaciones técnicas que hace el estudio y es la nueva habitabilidad del edificio para poder hacer las intervenciones que el mismo requiere. En Medellín son varios los casos de edificios con problemas estructurales. La Torre 6 de Space colapsó el 12 de octubre de 2013, dejó 12 muertos. Por graves fallas estructurales, en junio de 2018 se realizó la implosión del edificio Bernavento, del mismo calculista de Space. Y hace exactamente 2 semanas fue evacuado otro edificio, Atalaya de la Mota. Esto desde Medellín, Yolanda Bedoya, CMI, La Noticia. Yolanda, gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación, no se pierda La Medium y a las 9 en punto de la noche, CMI, emisión central. Feliz tarde.